Quiero compartir con ustedes mi opinión. Confucio, ese gran pensador chino, nos decía que en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. Y en un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza. Me pongo a pensar en mi país y creo que hoy por hoy las dos cosas deben preocuparnos en nuestros gobiernos y en nuestros gobernantes. Porque tanto la riqueza como la pobreza en Costa Rica deben dar vergüenza. Deben dar vergüenza porque estamos en un proceso de una desigualdad creciente en donde hay mucho poderoso, mucha gente muy rica que se ha despreocupado por la solidaridad con aquellos que menos tienen. Y pues, siguiendo a Confucio, un país mal gobernado debería tener una vergüenza por esa riqueza que se está produciendo en exceso en algunos sectores. Pero de la misma manera, también tenemos un porcentaje muy alto de gente muy pobre, de un 20, un 21%, que venimos sosteniendo hace muchas décadas. Y de igual forma, nuestros gobernantes deberían tener vergüenza porque no logran disminuir esa pobreza. Entonces, el tema de la desigualdad va a ser en campaña electoral, en la próxima campaña electoral, un tema fundamental. El candidato que nos dé respuestas claras, concretas, directas sobre cómo vamos a modificar y cómo vamos a lograr disminuir esa desigualdad que está generando un nicho de muchos ricos y una masa grande de pobreza, es un candidato a la presidencia que no tiene conciencia y que pudiera ser que nos vaya a avergonzar en el ejercicio de su función. Esa es mi opinión. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Buenas noches. Continuando con las entrevistas que hemos tenido con los precandidatos del Partido de Liberación Nacional, el día de hoy tenemos al precandidato y al presidente 94-98, don José María Figueres Olsen, a quien le damos la bienvenida. José María, un placer tenerlo acá en Noches sin Tregua. Buenas noches, don Claudio. Muchísimas gracias por la gentil invitación.
Buenas noches, amigas y amigos. Brindemos por nosotros, por los costarricenses y por nuestro país. Salud. No, José Aunque María, dicen los españoles que no hay que brindar con agua, con Claudio, agua, pero sí. Yo solo con vino, pero está bien. Mire, hace 3 años, en uno de los... Este es el tercer programa que tenemos en Noches sin Tregua con usted. Hace 3 años, allá en abril del 2013, recuerdo haberle dicho a usted que hoy por hoy usted estaba mejor preparado para ser presidente de la República que cuando lo fue. Sin embargo, parece que hay un tema que le pone un techo o que no lo deja caminar a usted, que es el tema de Alcatel. Surgen todas las dudas sobre José María Figueres con base a Alcatel. ¿Es Alcatel el gran reto de José María Figueres para ser presidente de la República? yo pienso que no. Sobre esa situación he contestado todas las preguntas en todos los foros y todas las veces que se me ha invitado a hacerlo. Me parece que más bien el techo viene por el lado de que para un sector de la población la combinación de ser Figueres, liberacionista, expresidente de la República y nuevamente candidato, crispa algunas opiniones. Y yo pienso, Claudio, que aquí habrá siempre un 30% de costarricenses para los cuales podrá bajar la Virgencita de los Ángeles, abrazarme, decirme que yo soy el ungido, que de alguna u otra manera buscarán cómo no estar de acuerdo con ella. Pero igualmente hay otro 30 o hay otro 40% de la población que precisamente por los mismos elementos busca estar con este servidor suyo. El reto de esta campaña es de que con argumentos de futuro presentemos un plan coherente, como lo es la Ruta Costa Rica 2021, para sacar este país adelante, aprovechando la visión de mundo que tenemos, que convenza a las otras y a los otros costarricenses que soy la mejor opción. Ahora bien, usted lo ha dicho, que se ganó una comisión en una relación de una empresa privada con el Estado. ¿Dónde cree usted que hay pecado, si es que lo hay? ¿Dónde encuentra usted el pecado de esa relación? Yo no he dicho lo que usted acaba de decir. Yo lo que he dicho es que durante 39 meses, 4 años después de haber salido de Costa Rica para trabajar en el Foro Económico Mundial y 6 años después de haber salido de gobierno, hice un trabajo para el cual estaba perfectamente calificado y en donde apoyé el esfuerzo que hacía la empresa HF Desarrollos Interdisciplinarios, que había sido contratada por Alcatel. No tuve yo ningún ligamen directo con Alcatel, no tuve ningún ligamen con ningún funcionario costarricense. La Fiscalía investigó mis actuaciones por un espacio de más de 3 años y encontró que todas y cada una de mis actuaciones había estado dentro del marco de la ley. ¿Y no cree usted que el costarricense espera, después de que termine un periodo de un presidente, que todas sus acciones sean independientes a lucrar de la forma que sea con el Estado, y espera que todo se haga por amor, por llamarlo de alguna forma? ¿No cree usted que puede haber ahí el pecadillo que la gente no pueda comprender, como un presidente de repente no hizo algo por puro amor a la patria? Mire, don Claudio, como le mencioné, ya yo tenía 6 años de haber salido del gobierno. Soy una persona que se gana la vida con mi trabajo profesional, siempre lo he hecho. Estaba completamente imbuido en el sector privado nuevamente, y dentro de eso han sido muchas las asesorías que he dado a empresas globales, de manera que lo consideré en ese momento como algo perfectamente aceptable, más porque estaba dentro del marco de la ley, como se comprobó tras las investigaciones de la Fiscalía, tras las investigaciones de inclusive una corte norteamericana, que habiendo investigado toda la temática de Alcatel a nivel global, no me menciona, no me involucra
en ningún hecho ilícito en mi trabajo para HF Desarrollos Interdisciplinarios. Normalmente la gente o los analistas o los periodistas nos concentramos mucho en esos 10 años y yo me puse a investigar esos 10 años fuera del país suyos. Y ahora que cuando arrancaba y le decía que usted estaba más preparado para ser presidente ahora que cuando lo fue, realmente, en honor a la verdad, es impresionante lo que usted hace en esos 10 años fuera de nuestro país. Encontrarlo con Nicolás Negroponte, con Jeffrey Sachs en el Consorcio de Naciones Digitales, como presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre tecnologías, director del Foro Económico de Davos, que recientemente tuvo una reunión, qué sé yo, consejero delegado del Grupo de Felipe. O sea, no quiero continuar porque se nos iría el programa. Esa visión de mundo de esos 10 años y ese alejamiento del país, lo hacen a usted cuando a su regreso encontrar seguro unas diferencias abismales de lo que está pasando en el mundo y Costa Rica. ¿Cuál es el sueño suyo de volver a la presidencia de la República? Porque con ese currículum es posible que nadie hubiese interesado volver al berenjenal que representa nuestra política nacional. He trabajado en muchos países alrededor del mundo y siempre que lo he hecho, he buscado las cosas particulares de ese país que me impresionan, con el anhelo de que las podamos realizar en Costa Rica. Entonces, de Singapur traigo el anhelo de convertirnos en una potencia de exportación de servicios médicos, en donde poniendo la caja a trabajar 24 horas, logremos no solamente sacar la fila que tenemos de casos pendientes de exámenes y operaciones de costarricenses, sino que aprovechar un mercado de 300 millones de norteamericanos que tenemos a 4 o 5 horas de vuelo. De Finlandia, me encanta la reforma educativa, que los tiene sacando las mejores pruebas PISA y que es algo que yo pienso que nosotros podríamos mejorar muchísimo de la mano del magisterio. De Estonia, me gusta muchísimo lo que están haciendo en términos de la tecnología digital para poder hacer que toda la tramitación y todas las cosas que se hacen con gobiernos sean mucho más accesibles a los ciudadanos. Y así podríamos seguir mencionando muchos otros países. Pero conociendo ese mundo... Yo estoy convencido, Claudio, de que nosotros en Costa Rica podemos estar mucho mejor de lo que estamos. Costa Rica tiene condiciones impresionantes que el mundo valora mucho más de que las valoramos los costarricenses. Y teniendo esas condiciones, quiero contribuir liderando un equipo de hombres y mujeres y jóvenes que vayamos a un gran salto adelante. Mi anhelo es que volvamos a soñar en grande y que hagamos realidad nuestros sueños. Entonces, cuando usted vuelve, regresa, y hace 2 años, febrero del 2015, asume la presidencia del Partido de Liberación Nacional, usted ya tenía pensado este paso que hoy está dando como precandidato. ¿Vino usted a ajustar el partido o vino a usarlo como trampolín? Cuando regreso hago varios esfuerzos que con mucho gusto comparto. Mi primer esfuerzo fue montar una plataforma de acción ciudadana que llamé Vía Costarricense Proyecto País, porque quería conjuntar en esa plataforma a diferentes actores de la vida nacional, tanto de la política como de diferentes sectores adicionales, que hiciéramos un esfuerzo conjunto por potenciar las cosas buenas que podemos hacer en Costa Rica. Bueno, eso rindió 2 informes muy sustanciosos, muy al grano, sobre cosas tan necesarias como la infraestructura nacional, pero no dejando de lado a otras cosas que son de igual importancia, como mejoras que podríamos hacer en la administración de la salud. Luego de haber lanzado esa plataforma, pensé para mis adentros que tenía una obligación con el Partido de Liberación Nacional, que había quedado diezmado, en la lona, abatido, derrotado,
en la campaña del 2014, cuando ya nadie daba nada por Liberación Nacional, de sacarlo adelante. Y por eso me metí a esa pelea. Y con un grupo de liberacionistas reformamos mucho el funcionamiento del partido a lo interno, lo modernizamos con secretarías como las de Cambio Climático y Energía o la de Asuntos Municipales, promulgamos el Código de Ética aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional, único partido que lo tiene y que lo sacó para usarlo en la escogencia de los diputados, en la escogencia de las papeletas municipales. Llevamos al partido a ganar el 62% de las elecciones y 5 de los 8 consejos de distrito, las elecciones municipales. Y bueno, esa obra en Liberación Nacional tiene que continuar. Y en el transcurso de todo ese trabajo, habiendo querido entrarle a cómo mejoramos las cosas en Costa Rica, desde esos diferentes puntos de vista, tomé también la decisión de volver a meterme en la política. ¿Y por qué no hacerlo? Hoy considero, Claudio, que tengo la experiencia de un primer gobierno, la experiencia internacional y el conocimiento del mundo para traerlo a Costa Rica, los contactos internacionales que nos pueden servir de muchísimo en las cosas que queremos hacer, y que estoy con toda la fuerza y con toda la energía para hacer eso realidad. Pero resulta que usted viene y hace ese esfuerzo, y hoy uno de sus mayores opositores es el presidente Óscar Arias. Y el presidente Óscar Arias hoy nos dice que si usted llega a presidir la República, o si usted llega no a presidir, si usted llega a ser candidato de Liberación Nacional, es el fin de Liberación Nacional. O sea, ¿será que el esfuerzo que usted hizo al interno de Liberación de poco sirve? Don Óscar no es mi opositor, don Óscar es mi compañero de partido. Siempre le voy a tener cariño y respeto por su premio Nobel. Pero el discurso de él no es como del compañero del partido. No importa, pero cuando ¿será que usted está uno haciendo no quiere... aquí correctamente, no. políticamente cuando correcto? Uno no quiere, dos no pelean. Yo quiero tal vez usar un ejemplo aquí que no he utilizado nunca antes, Claudio. Yo recuerdo que durante los últimos años de la vida política de don Pepe, la relación entre Óscar y don Pepe fue muy mala. Tal vez fue muy mala porque don Pepe, Daniel, Luis Alberto querían seguir metidos a pesar de sus años. Y don Óscar era la nueva generación que venía empujando. Y a pesar de que era una relación muy mala, Óscar siempre los trató con respeto. Yo pienso que lo mismo está volviendo a pasar hoy en día. Pero yo no voy a pelear con don Óscar. Nunca he coincidido con don Óscar cuando me he lanzado a un puesto de elección. Pero en la campaña del 94, don Óscar apoyó a su señora de aquel entonces, doña Margarita. Me tocó ir a una convención con doña Margarita, don Rolando Araya con todos los Araya, don José Miguel Corrales con su discurso La ética y la moralidad, que por cierto, un discurso muy importante, y Juan Antillón contra 4. Bueno, ganamos la convención y ganamos la presidencia. Y hoy los Arias y los Araya nuevamente están contra usted. En la campaña por la presidencia del partido me tocó no coincidir con don Óscar, que apoyó a otro candidato. Y fuimos a recorrer el país, hicimos el trabajo y ganamos 2-1. Y rescatamos a Liberación Nacional tras 20 años de descuido y de olvido. Tras 20 años de descuido y de olvido. Tras una campaña presidencial del 2014 vergonzosa, porque salir si no llegar a la segunda vuelta es vergonzoso en cualquier partido, mucho más en Liberación Nacional, que le ha dado tantas cosas buenas al país. Grande Costa Rica, la que no tiene miedo, la que se respeta, la que saca la tarea,
la que asombra el mundo, la que recibe 3 millones de turistas al año, la de la lucha tenaz, la que cambió las armas por aulas, la que vive un año con energía renovable, la verde, la biodiversa, la que cuida los océanos, la que tiene ganas, la que quiere más, la que se arrolla las mangas, la que mañanea tempranito, la trabajadora, la capaz, la incansable, la preparada, la que quiere que le den un chance, una oportunidad para romperla y volver con todas las medallas, para crecer sin limitaciones, para superarlo todo, para ser gigante. Grande Costa Rica. ¡Vamos con todo! Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Porque salirse y no llegar a la segunda vuelta es vergonzoso en cualquier partido, mucho más en Liberación Nacional, que le ha dado tantas cosas buenas al país, aunque también en algunas ¿Y será por ese nos criterio hemos vergonzoso equivocado? que Johnny Araya dice que si usted es el candidato a Liberación, no vuelve a Liberación Nacional? Pues no volverá don será una Johnny, factura. porque voy a ser el candidato. No volverá don Johnny, por Dios, nos dejó tirado. Se fue, le dio miedo ir a la segunda ronda. Que no me salga con cuentos de patriotismo, de que quería hacer un acto, de que todos nos pusiéramos de acuerdo. La política es para ganar, es para gobernar. Nuevamente usted se enfrenta a Oscar Arias. Usted se enfrentó a un ícono en la presidencia del partido como Tony Pacheco. Pero resulta que ahora el apoyo de los Arias es fuerte y determinante con Antonio Álvarez. Bueno, a Toño lo están apoyando los Arias. A Toño lo está apoyando don Johnny Araya y toda la gente que está con Johnny. A Toño lo está apoyando el periódico La Nación, que escogió candidato, y es Toño. Pero ese es otro que dice que si usted es el presidente, pierden de fijo en las elecciones del 2018. Es que, ¿qué otro argumento les queda? A ver. Pero Aiza también lo ha dicho, Sigifredo Aiza lo viene diciendo en los últimos días. ¿Y qué otro argumento le queda a Sigifredo? ¿Qué otro argumento? ¿Qué van a decir? A ninguno le conozco una propuesta concreta sobre cómo sacar este país adelante como la que he hecho en la Ruta Costa Rica 2021. Pero usted fue ministro de don Oscar Arias en 2 carteras, siendo usted joven. ¿Qué le cobra a don Oscar al no quererle apoyar, al no verlo, al ver esa visión apocalíptica de Liberación Nacional, que si José María Figueres es candidato? Eso hay que preguntárselo a don Oscar. Yo a él no le cobro nada. Yo entiendo. Eso es mera competencia política, yo entonces. Entiendo del figuerismo y el yo arismo. entiendo que probablemente ya al final de su vida política, don Oscar se sienta incómodo con que otros sigamos para adelante. Eso es una cosa humana, natural, es de la naturaleza. Pero yo con él no tengo realmente ninguna discusión y mucho menos me voy a sentir ofendido
porque no haya estado don Oscar con este servidor que apoya a Toño. Está muy bien, por dicha que puede seguir participando en la política del partido y que después del 2... Lo que pasa es que uno a veces se le confunde, don José María, porque Antonio Álvarez fue diputado, en primer lugar, por San José en su administración. Usted tuvo que haber dado la aval, tuvo que haber sido diputado nacional, porque el candidato de Liberación Nacional, José María Figueres, quería que fuera el primer lugar. Más que aval, lo escogí. Lo escogí para que estuviera en el primer lugar. Fue mi subjefe de campaña. Toño lo conozco muy bien. ¿Fue su candidato para ser presidente de la Asamblea Legislativa en aquella época? Fue mi candidato para ser presidente de la Asamblea Legislativa en aquella época, sí. Toño es un jugador de la política que tiene sus habilidades, tiene su juego político. Toda la vida ha querido ser presidente. Él lo ha dicho, lo ha repetido últimamente. Y bueno, todo eso me parece muy bien. Y siendo el presidente de la actual Asamblea Legislativa, en algún momento, cuando usted ya era precandidato, porque ya lo era y que todavía no se había decidido, porque estaba a la espera de qué pasaba con el doctor Arias, ¿en algún momento usted tuvo una conversación con Antonio Álvarez de la posibilidad de que él le apoyara sus intenciones, o desde ese momento él le decía que usted no tenía que ser candidato porque usted hacía perder a Liberación Nacional, o en aquella época pudo haber una posición diferente? Claudio, no tuve una, tuve varias conversaciones con Toño. Varias veces fui a desayunar a la casa de Toño, en Lomas de Ayarco, para que habláramos de temas del país. Toño nos venía diciendo a todos que su carrera política terminaba en el 2018. ¿Y no le planteaba con quién iba a estar? Con eso se salía. ¿Y no le planteaba que iba a estar con don Oscar o con usted? No, no me lo planteaba. ¿Y usted le preguntaba? Y ni tampoco yo se lo iba a preguntar a Toño. No me gusta estar presionando a las personas y no lo acostumbro, no lo hago. Me parece que es parte de la vieja política de lo cual las personas están cansadas. Pero con Toño tuve varias conversaciones porque como presidente, él del Congreso y este servidor suyo, perdónenme la inmodestia, muy posiblemente próximo presidente de la República, tenía un interés en que pudiéramos avanzar temas que me parecen estratégicos para el país en esta legislatura de Toño. Ahora bien, José María Figueres, si yo digo Figueres y digo PLN, es lo mismo. O sea, decir Liberación Nacional y decir Figueres, en el inconsciente de la gente puede llamarse Cristiana, puede llamarse Mariano, puede llamarse José María, pero si yo digo, puede llamarse Doña Karen de Figueres, si yo digo Figueres, la gente se va a Liberación Nacional. Usted es el candidato que tiene la carga más dura, desde esa perspectiva, de las críticas duras y del resentimiento que hay hacia Liberación Nacional. Es posible que cuando se pregunta en las encuestas por qué candidato no votaría, es por esa relación tan cercana Figueres-PLN que la gente reacciona contra usted más duramente que con los demás candidatos. ¿Qué va a hacer usted para sumar fuera de Liberación? Porque en el 94, cuando usted ganó la presidencia, Liberación era un partido en el bipartidismo de 40%. No tenía tantas dificultades para llegar a esa cifra mágica, pero hoy a Liberación le cuesta, tiene el colchón más grande, pero también ocupa la garrocha más grande para dar el salto al 40%. Eso es muy cierto. Lo primero, por supuesto, es ganar la convención el 2 de abril. Y ahí no me queda la menor duda de que el Partido Liberación Nacional saldrá a votar de una manera importante. Yo espero entre 350 y 400,000 votos en la convención. Y ese es un voto duro, es un voto liberacionista y es un voto que sabrá reconocer al candidato liberacionista que nunca se ha ido del partido y que entró a rescatarlo después del desastre de la campaña del 2014, para decir las cosas con toda claridad. Después del 2 de abril, ya como candidato del partido, el objetivo es ganar en primera vuelta con el 40%. Si tomamos en cuenta que el padrón electoral del 2018 son 3.2 millones de personas, sacar el 40% implica más o menos sacar 1 millón de votos.
y a eso tendremos que abocarnos. Con un Liberación Nacional que irá unido a las urnas, no me cabe la menor duda, porque por más que hablen, siempre nos unimos y con un planteamiento de gobierno que convenza a muchas y a muchos costarricenses que Liberación Nacional es la mejor opción para sacarnos adelante. En el 94-96, sus 2 primeros años, usted vivió una convulsión terrible en su gobierno. Inclusive con la misma Asamblea Legislativa, con su gente, con su gabinete. Fue complicado, inclusive uno podría decir que en alguna medida similar a lo que le ha pasado al actual presidente de la República en los primeros años. En aquel momento su estilo de gobernar era un estilo particular, era un estilo un poco hasta distendido, podríamos decir. Usted no conocía el arte de gobernar. ¿Usted gobernaría por decreto en una circunstancia? ¿Lo hizo en aquella época y lo haría a futuro? Claudio, 2 observaciones muy puntuales sobre lo que usted menciona en los primeros 2 años de gobierno. La primera es que ningún gobierno llega aprendido. Algunos salen sin aprender, ¿no? Y nos dejan en la situación que estamos viendo. Pero ningún gobierno llega aprendido. Y esa es una gran ventaja de Figueres presidente a partir del 2018. Porque ya pasé por gobierno, ya pasé por donde asustan, sé cómo es eso y no voy a desperdiciar 2 años de gobierno o 1, que es lo que siempre se dura en aprender. Lo segundo es que el gobierno nuestro, Claudio, fue un gobierno de tomar decisiones y nos tocó tomar decisiones desde el primer momento. A los 15 días de haber entrado al gobierno, cae una banda de asaltantes venezolanos que estaban matando a los costarricenses en los bancos de este país cuando los asaltaban, y en lugar de entregarlos a la justicia costarricense, que es lo que quería la fiscalía de aquel entonces, pedimos a Venezuela, asaltantes venezolanos, un avión militar, los pusimos en el aeropuerto y los fletamos para su propio país. Tamaño pleito nos compramos con el Poder Judicial. ¿Pero qué queríamos? ¿Dejarnos a delincuentes internacionales para tener que cuidarlos y mantenerlos aquí? De ninguna manera. Al poco tiempo, a 2 meses de haber entrado al gobierno, nos informan de la situación del Banco Anglo. 2 comisiones investigadoras del Banco Central. Cuando las 2 comisiones investigadoras dicen que no hay salida para el Banco Anglo, que hay que cerrarlo para defender el resto de los bancos del sistema, el 14 de septiembre estábamos tomando esa decisión en el Consejo de Gobierno. ¿Dolorosa? Sí. ¿Era lo que necesitaba el país? Absolutamente. Entonces un gobierno que no solamente tiene que aprender a ser gobierno, sino que tiene que tomar decisiones valientes desde el primer momento. Soy un hombre de tomar decisiones y cuando llega el momento de tomarlas, lo hago porque eso es lo que corresponde. Ahora, gobernar por decreto. Mire, los decretos dan para lo que dan y hay que usarlos para eso, pero también hay que aprovechar todos los otros instrumentos de gobierno y en eso llevar una relación armoniosa con el Congreso y formar un programa de trabajo de manera transparente sobre el cual nos podamos poner de acuerdo con otros partidos políticos, que entonces invitemos a que formen parte del Ejecutivo como corresponde en una verdadera alianza política para sacar un programa de trabajo adelante, como lo hacen tantos países que tienen sistemas democráticos avanzados, es lo que corresponde. Hay muchos instrumentos para poder gobernar, hay que aprovecharlos todos, hay mucho que hacer en el país. En Noche Sin Tregua, en una Noche Sin Tregua de hace algunos años, usted me dijo que sin modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa, sin modificar la forma de elegir los diputados, sin haber modernizado la legislación de la Sala Cuarta, sin revisar la ley de contratación administrativa del Estado, ir a gobernar así, sin esos cambios, era hacer un poquito más de lo mismo, me dijo usted. Nada de eso ha pasado. Nada de eso pasó. Tiempo entonces de que pase, mi querido amigo. Tiempo entonces de que elijamos un gobierno
que sepa cómo hacer las cosas, decidido, plantado, fijo en sacar este país adelante y que saque también algunas de esas cosas. También me dijo, porque revisé el archivo, que el próximo gobierno de este país, se refería a usted al de Luis Guillermo Solís, el 2014-2018, sería el último de la cadencia o el primero del renacimiento. Parece que no es el primero del renacimiento, pero que habría que darle, para que fuera el primero del renacimiento, los instrumentos necesarios. Esos instrumentos no se dieron. En algún momento, en el 94-98, usted puso de moda la palabra ingobernabilidad. ¿Qué cambió en el país para que esos instrumentos que son necesarios no sean necesarios? ¿Y qué cambió o qué puede cambiar José María para que sea el primer gobierno del renacimiento? ¿Qué lo va a hacer? Yo pienso que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar gobernabilidad. Le pongo un par de ejemplos. En algún momento se pasó un decreto permitiendo que los directores de los departamentos en ministerios e instituciones autónomas hicieran consultas a la Procuraduría General de la República en lugar de que solamente las pudiera hacer el jerarca político, como siempre fue. Eso permitió que muchos mandos medios en este país empezaran a hacer consultas cuando no querían ejecutar directrices políticas de un gobierno electo con los votos en las urnas. Ese es un decreto que hay que reformar. Y en mi gobierno, el único en un ministerio o una institución autónoma que podrá hacer una consulta a la Procuraduría, que por cierto tampoco es vinculante hacerla, será el jerarca político de la institución. Esa es una. Segunda, Claudio, aquí, perdóneme, hay que sentar responsabilidades en juntas directivas de autónomas y de todos los otros programas que tiene el gobierno. Al que van a elegir los costarricenses es a José María Figueres, no al que está en la junta directiva de una autónoma que después resulta que piensa de una manera autónoma y no quiere cumplir con directrices, o al presidente de una institución. Voy a nombrar gente que tenga criterio propio, que quiera hacer las cosas bien, pero que sean parte de un equipo de gobierno y que si no sacan la tarea, se van para la casa. Usted es Tercero, bueno, falta. Me parece que mejorar gobernabilidad en este país implica también, como ya le mencioné, desde el principio ver con cuáles partidos políticos se conforma una mayoría en el Congreso. Invitar a esos partidos políticos a que cimentemos un programa de trabajo en donde vaya lo que nosotros queremos hacer, vaya también un poco de lo que ellos quieren hacer, y que sobre la base de ese programa de trabajo formulado transparentemente, esos partidos políticos participen en nombramientos, o sea, sean parte del Poder Ejecutivo. Sean parte del Poder Ejecutivo. Próximo gobierno será un gobierno, que en su Ejecutivo tenga representación de varios partidos. Porque si tenemos varios partidos en el Congreso, para todos los efectos, un Congreso parlamentario, usted necesita tener varios partidos en el Ejecutivo para que haya una homologación y se saquen las cosas adelante. Usted nos habla... Esas son tres cosas con las cuales se puede mejorar gobernabilidad. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana.
Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café que la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Usted nos habla como presidente de la República, está convencido de que va a ganar, pero antes está el proceso electoral, y en el proceso electoral hay temas, usted que ha sido defensor del medio ambiente, pero que va a representar a Liberación Nacional si es candidato, que la gente va a pedir aclaraciones. Temas como Cruzitas, aunque no sean de su gobierno, que es de la administración Arias, o temas como La Trocha, de la administración de doña Laura Chinchilla, usted tendrá que tocar esos temas. ¿Qué le parecen esos dos elementos en la historia de Liberación Nacional, Cruzitas y La Trocha? Pues son dos elementos muy diferentes. El caso de Cruzitas es un caso en donde yo pienso que la política de gobierno fue en contra de lo que es el buen uso de nuestros recursos naturales. Nuestro verdadero oro es nuestro ecosistema nacional, nuestros parques nacionales, nuestra posición responsable con respecto al medio ambiente, la manera en que vayamos a cuidar nuestros mares, el que nos declaremos un país que al 2035 quiere ser independiente del petróleo y que por lo tanto va a producir biocombustibles en el país, llevando trabajos, inversión, nuevos modelos de negocios a la agricultura costarricense que mucho lo necesita. El caso de La Trocha es un desafortunado caso en donde le reconozco a la presidenta Chinchilla y al ministro Jiménez que fue el propio gobierno el que puso la denuncia y que, como han mostrado los procesos investigativos por las autoridades competentes, no hubo funcionarios jerarcos de alto mando en el gobierno que estuvieron involucrados en ese muy triste episodio de la vida nacional. Usted con frecuencia nos habla de la necesidad de crecer a un 8%. Desde el año 80 y pico, nosotros venimos creciendo en un promedio de un 4%. No, señor, perdóneme que lo corrija. En el 98, último año de mi gobierno, promedio, crecimos al 8% y bajamos el desempleo al 6%. Dije promedio. Y habríamos seguido creciendo a ese nivel si hubiéramos mantenido el flujo de inversión extranjera y hubiéramos potenciado otros conglomerados de actividad económica que tiene el país. Ok. Dije promedio, o sea, el promedio de la división de todo el crecimiento nuestro ha sido de un 4%. ¿Qué va a hacer usted diferente? Porque duplicar ese 4%, un 8%, ¿desde el primer año lo plantea usted o desde el segundo o desde el tercer año? ¿Cuándo va a arrancar ese 8% y cómo? Hoy estamos creciendo al 3 y pico %. A lo largo de 5 años, para el 2021, cuando cumplamos 200 años de vida independiente, tenemos que haber llegado a estar creciendo al 8%. ¿Y por qué? Porque es la única manera en que vamos a generar 350,000 puestos de trabajo, que es lo que ocupa el país para bajar el desempleo escandalosamente alto hoy al 5%. Eso implica algunos cambios en política macro y en política micro. En política macro, cambio a la ley del Banco Central.
el Banco Central es el responsable de la estabilidad de precios, o sea, la inflación, pero por igual tiene que ser responsable de tener una política monetaria que incentive el crecimiento económico y la generación de empleo. Hoy en día no lo tiene. Los que están en el Banco Central, personas a quienes mucho respeto, pareciera más bien que lo que quieren es sacarse el premio Nobel de la economía por mantener la inflación en cero, aunque el desempleo esté en el 20% para los jóvenes. Eso no va conmigo. Hay que alinear la política monetaria con la política fiscal. Hay que avanzar con la política fiscal porque no le sirve al país tener un déficit alto, y reconozco que este gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios por mejorar la recaudación y por cortar el gasto donde ha podido. Además de eso, hay un conjunto de políticas en lo micro que debemos de implementar. Una de ellas a nivel de gobierno es que Costa Rica necesita una clara política de producción nacional. En este país, los economistas se les olvidó hablar de la producción nacional. Todos hablan de déficit fiscal, de la política monetaria, de esto, del otro. No. El resultado del crecimiento... por el economicismo, entonces. Bueno, la política no se ha impuesto y tiene que imponerse. La política buena con P mayúscula. La meta de crecimiento es un objetivo político. Los economistas tienen que ver qué medidas son las que tienen que hacer y qué son las cosas que tienen que configurar con sus instrumentos económicos para que el país crezca. Y el país necesita crecer porque aquí el principal problema es la falta de trabajo. El segundo problema es la falta de trabajo. El tercero es la falta de trabajo, y después viene la infraestructura y la seguridad y muchas cosas más. Y este país tiene conglomerados, Claudio, en donde nosotros podríamos estarle aportando en cada uno de ellos un punto del PIB al crecimiento. Algunos de ellos sin necesidad de legislación. Le menciono uno. Usted sabe que en Estados Unidos y en Europa todos los estudiantes salen al menos un semestre a estudiar a otros países. Convertir a Costa Rica en un centro de estudios internacionales, aprovechando nuestra marca país, el que todo el mundo quiere venir al país de la pura vida, es una cosa que con 50 universidades privadas y 5 públicas se puede hacer. 60,000 estudiantes por año, con una inversión por estudiante de $2,000 promedio por mes, le dejan a este país 1.440 millones de dólares, que son 2,5 puntos del PIB. Y para eso, ¿qué necesitamos? Vamos a aprovechar la infraestructura que tenemos, nos vamos a ganar 60,000 turistas a futuro, vamos a tener 60,000 estudiantes hablando otros idiomas, compartiendo con estudiantes costarricenses sobre otras culturas en nuestras universidades. Es una maravilla. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Cuando se llega a gobierno, todos los cambios que se piensan, hay que dar, en muchas ocasiones no es para el gobierno suyo, sino para el gobierno del otro. Hay que gobernar con los instrumentos que hay. Hay un instrumento que para mí es clave y es el principal que tiene un gobernante cuando arranca, que es el sector público. Es fácil atacarlo, despedazarlo y tratarlo de alinear estando en oposición. Estando en gobierno, un presidente normalmente le cuesta tomar mucho de las decisiones al respecto, porque eso puede generarle roncha y apatía no solamente en los cuerpos intermedios, sino en todos los cuerpos de la administración pública, para conseguir y concretar las políticas que plantea un presidente. ¿Cuál es su visión? ¿Qué haría usted con el sector público costarricense? Que se le ha metido todo en el mismo saco, se le ha planteado a todo como vagabundo, como ineficiente, lo cual no es cierto, esa es mi posición, pero lo hemos distanciado al sector público y al sector privado, y parece que hay una guerra, no una guerra de sexos, sino una guerra de sectores entre el sector público y el sector privado. Que no conviene de ninguna manera. ¿Qué haría José María Figueres? Bueno, pienso que hay distintas opciones que debemos de implementar. La primera, yo hablo de un gobierno de 5 años. No porque me vaya a quedar después del 22, sino porque a partir del lunes 3 de abril quiero aprovechar el tiempo que tenemos hasta el 8 de mayo del 18 para avanzar con proyectos importantes en lo legislativo, en lo que corresponde a decretos ejecutivos, y en poner a sectores y partidos políticos de acuerdo sobre un programa de crecimiento nacional, de apoyo a la producción que genere trabajo, empleo, oportunidades y que nos saque adelante. Con respecto al sector público, pienso que es muy importante, primero,
refrescar la misión de las instituciones. Nosotros tenemos instituciones en este país en donde los funcionarios no saben qué es lo que esperamos de ellos. Al ICE, yo le daría una nueva misión, porque ya nos cumplió con telefonía y con energías renovables. Y la nueva misión para el ICE tendría 3 componentes. Primero, denos fibra óptica en todo el país, sea el dueño de las autopistas del internet y que sobre ellas navegue todo el mundo y que paguen peaje. Segundo, el ICE energía solar, que se meta de lleno al principio, de cabeza, a convertir a cada techo en este país en una mini planta de energía solar. Mejoramos la calidad de la red porque es generación descentralizada y bajamos el costo. Y tercero, el ICE con la capacidad que tiene de hacer túneles en este país para descongestionar algunas vías y algunas partes de la infraestructura con túneles que le están haciendo falta al país. Usted sale del cantón de Alajuelita y en 4 túneles que tienen una longitud combinada de 12.4 kilómetros a 43 kilómetros está en los playones de Parrita. Esas son las cosas que hay que hacer y hay que hacerlas trabajando 3 turnos porque la infraestructura no espera, las máquinas no necesitan descanso y hay gente que quiere trabajar. Recope lo veo a futuro como el ente estatal que crea el mercado de los biocombustibles, que saca normas en que dice, compro estos biocombustibles con estas normas internacionales, pago los precios internacionales de los combustibles y los mezclo con los combustibles que tengo que seguir importando mientras nos pasamos al 100% ¿No abriría el mercado de la gasolina como se está planteando en un referéndum? No, señor, no lo abriría, porque si usted le quita los impuestos al precio de la gasolina de Recope, se va a encontrar que la gasolina en Costa Rica es más barata que en cualquier otro país centroamericano. Quítenle los impuestos a todos. Recope es más eficiente que las importaciones por empresas privadas en otros países. Pero la otra cosa que le haría a algunas instituciones públicas es ponerles silencio positivo. Setena, que duró más tiempo en darle el permiso a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que levantara el proyecto eólico que está allá en Escazú, que lo que duró la compañía en construirlo, le pongo silencio positivo. Claro, usted llega a Setena con una cosa compleja y la ley diría, Setena tiene 90 días para resolverle a Claudio Alpizar. Si no le resuelve en 90 días, Claudio se da por resuelto con respecto a Setena y avanza con su proyecto. Este país necesita avanzar. Costa Rica tiene oportunidades que no debemos desaprovechar. Y a eso es a lo que vamos a gobierno. Se nos va el programa. Usted habla con una propiedad y con una seguridad que va a ganar. ¿Y si pierde? ¿Qué hace José María Figueres? Porque aunque sea mínimo... Ese es un caso muy hipotético que no lo contemplo. Aquí voy para adelante, voy con todo, voy hasta el final, no me rindo, no me quejo, esta cosa la vamos a sacar adelante. Y en el muy, muy, muy hipotético caso de que perdiera, porque usted me va a preguntar con eso, mire, haré lo que corresponde con todo liberacionista que siente orgullo por este partido. Apoyaré decididamente al candidato que escoja Liberación Nacional. Muchas gracias, don José María. Gracias a usted, don Claudio. Y gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado en este subprograma de la política con P mayúscula. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora con Antonio Álvarez de Santos. Un abrazo, muchas gracias.